Muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a la primera clase de este curso en Prisma Teológico al que hemos llamado La Biblia desde cero, y quiero darle gracias a los estudiantes nuevos y a los que regresan al aula después de varios meses de ausencia. El último curso que hicimos de Prisma Teológico fue hace rato ya. Les doy las gracias porque mantuvieron la esperanza de que, de que volviéramos y volvimos. Han pasado cosas en el camino y es por eso que nos demoramos un poquito. Entonces puedo confiar en que, Víctor, tú vas a dar instrucción si es que alguien entra, entonces pues, yo doy la entrada y tú explicas ahí por interno. Ok, la Biblia desde cero. Este es un curso que yo he estado queriendo hacer desde hace algún tiempo y es más o menos lo que yo considero, es como un pincelazo de lo que yo considero que son los elementos fundamentales a la hora de poder acercarnos al texto bíblico hoy. Acercarnos al texto bíblico hoy. Todo lo que tiene que ver con las aproximaciones que tenemos desde lo teológico o desde las ciencias bíblicas son cuestiones que deben ir actualizándose con el tiempo, porque el ser humano va cambiando y como vamos cambiando, nuestra forma de acercarnos a la realidad cambia. Por lo mismo, aunque mucha gente piense de que las herramientas para acercarse al texto bíblico son estáticas, yo difiero de eso. Las herramientas van cambiando y es necesario que nos vayamos actualizando entonces. En mi caso, como alguien al que le importa en una buena medida el rigor académico, voy a intentar proveer información suficiente y también recursos suficientes que sirvan para la investigación que cada cual puede ir desarrollando. Mal que mal, este es un curso que pretende abarcar un corpus enorme como es la Biblia completa en solo 12 clases. Entonces, ustedes sabrán entender de que no podemos ir tan en profundidad, pero los elementos para que cada cual desarrolle su investigación, yo voy a intentar proveerlos para que entonces quien quiera profundizar pueda hacerlo. Eso es como académico. Como pastor, que es usualmente el que termina ganando en todas estas batallas, como pastor yo voy a intentar comunicar la siguiente idea. Y la idea es básicamente que para mí, en mi visión de las cosas, para mí es totalmente posible abrazar las conclusiones que nos ofrece la investigación moderna en relación a las fuentes del texto bíblico, descubrimientos arqueológicos, ciencias bíblicas, otros datos. Es posible abrazar todo eso y seguir teniendo fe, si es que la persona quiere seguir teniendo fe, porque al final de cuentas es un asunto muy de cada cual. Creo que los miedos frente al conocimiento es una cuestión que a muchos que estudiamos en seminarios que son confesionales nos inculcaron mucho. Yo tenía profesores que nos decían, ojo, lo que voy a enseñar ahora es para ustedes solamente, es para sus oídos, esto no se enseña en la iglesia, de esto no se habla en la iglesia porque esto puede provocar... y en ese momento a nosotros nos parecía que era un buen consejo. Con el tiempo me fui dando cuenta que tal vez era buen consejo para alguien más, pero no podía ser un buen consejo para mí. Digo, ¿para qué aprender cosas que me tengo que callar? Y me di cuenta que era porque muchas veces, claro, la gente soltaba las cosas sin ningún tipo de filtro. Y yo siempre uso la analogía de la manzana. Entonces, en vez de dar una manzana en la mano, le daban manzanazos en la cabeza a la gente. Y por supuesto, eso significaba de que algunos contenidos pudieran afectar la fe de las personas. Así que, ni modo, ese así era el asunto. Pero yo creo que es posible hablar de todas las cosas que nos dijeron en algún momento. No se puede hablar y seguir teniendo fe. Así que esa es la idea. Yo creo que hay muchos miedos en el mundo cristiano evangélico, que es más o menos lo que yo estoy viendo, que aquí está en el pool de gente que está en pantalla, respecto de cosas, preguntas que son válidas para el texto bíblico, de qué autores pueden leer o qué autores son prohibidos, o cuidado con a quién le prestan atención en redes sociales, cuestión que a mí me pasa muy a menudo, usualmente en mi contra. Abner sabe muy bien de eso también, porque también todo pastor que se precie de tal va a prohibirle a sus feligreses que escuchen y vean a Cancionero Cristiano. Entonces,
Acá tenemos algunos personajes un poquitito medios del libro negro de la iglesia latinoamericana, porque piensan de que si te expones a ciertas cosas puedes perder la fe. Eh, pero yo creo que la fe se puede perder por muchas razones, no necesariamente por escuchar a alguien. A veces la fe se pierde por actitudes que vemos, actitudes muy ortodoxas que vemos al interior de una iglesia, que no se riñen en apariencia con ninguna cosa del texto bíblico, pero que son tremendamente abusivas. Así que ponerle el hincapié a que alguien por leer ciertas cosas o estudiar ciertas cosas o ver a ciertas personas va a perder la fe, creo que es demasiado. Algunas personas han sufrido ese tipo de abusos en las iglesias y han perdido la fe, y yo no puedo culpar a esa gente que la ha perdido, porque a veces nosotros hacemos el mayor de los esfuerzos porque la gente pierda su fe, no con cuestiones teológicas, sino con cuestiones humanas. Así que eso. Por otra parte, creo que cuando el espacio se abre para el aprendizaje, para las preguntas, para las dudas, la fe puede crecer. La fe puede crecer. Siempre está el riesgo de que alguien pierda algo, pero yo creo que ese espacio puede ser muy fértil para que la fe crezca. Al menos si la gente pierde la fe por estudiar y el ambiente fue propicio para que estudiara sin condenación, al menos va a irse de una iglesia sin tanto resentimiento. Y hoy día hay mucha gente que se fue de las iglesias con enormes cantidades de resentimiento. Quiero decirles una cosa: ustedes tienen toda la libertad de estar de acuerdo o en desacuerdo conmigo y en expresar ese acuerdo o desacuerdo. Eso lo saben los estudiantes de Prisma Teológico que vienen de antes, pero se los digo, se los recuerdo y se los repito, se los digo por primera vez a los que a lo mejor nunca me han escuchado enseñar. Pueden hacerlo y aprecio mucho cuando la gente lo hace y lo hace con respeto. Déjenme mostrarles más o menos de qué va a consistir el temario de todas las clases, que son 12 en total. Con la ayuda de Dios veremos si podemos ser fiel a este temario. La primera clase es ¿por qué la Biblia y no Atrahasis? Y esa es la clase de hoy. La segunda, ¿cómo nos llegó la Biblia? La tercera, todo es cuestión de estilo. La cuarta, mitos sobre el canon. Todavía no hemos abierto la Biblia hasta ahora, en el temario. Todos estos son puros prolegómenos que nos van a servir para abrirla recién. Recién en la clase 5 abrimos la Biblia. 5 rollos fundacionales. La número 6 se llama Voceros de Dios. Vamos a hablar acerca de los libros proféticos ahí. La 7, Canciones, Historias y Novelas 1. La 8, Canciones, Historias y Novelas 2. La clase 9, Un silencio muy ruidoso. Son lo menos ilustrativas los nombres de mis clases, pero cuando ustedes ya lleguen y las estudien, los nombres le van a hacer sentido y se van a acordar más o menos de qué se trata el asunto. La 10, Buenas Noticias. La 11, Correspondencia Ajena. La 12, No es la última palabra. Todo ese es el contenido que veremos en las siguientes 12 semanas, incluyendo esta, por supuesto. Y bueno, ustedes saben, los estudiantes que hicieron su pago en una sola exhibición tienen derecho a un curso adicional de los que se han brindado en Prisma. Y a las personas y los que ya han tomado todos los cursos tienen descuento en el curso que viene. Mi recomendación para la gente que puede acceder al curso gratis es que no lo elijan ahora. Dense el tiempo de avanzar en este curso. No porque no pueda liberarlo ahora. Si alguien quiere elegirlo ahora y lo tiene muy claro, adelante. Pero mi recomendación es que no lo haga, que se espere un poquito para que vea cuál, de acuerdo a cómo vamos avanzando aquí, cuál le pudiera servir más. Porque hay cursos de introducción al Antiguo Testamento, introducción al Nuevo Testamento, cristología, parábolas, tenemos este otro, nativitas, hay otro más, no recuerdo cuál. Así que, para que puedan decidirlo con calma. Así que, ya pasé todos los preliminares, vámonos de cabeza a la clase de hoy. ¿Por qué la Biblia y no Atrahasis? La pregunta que nos presenta esta clase es ilustrativa en realidad. No quiero hablar específicamente de Atrahasis. Podría haber sido
¿por qué la Biblia y no el Corán? ¿O por qué la Biblia y no el Código de Hammurabi? Básicamente, ¿por qué la Biblia y no otro libro antiguo? Y a lo mejor escarbar en la respuesta o en las propuestas que hay hoy puede incomodarnos un poquito, pero creo que es súper importante. Durante mucho tiempo esta ha sido una pregunta que se ha abordado desde la apologética. Los apologetas suelen hablar de todos los temas, manejan una cantidad muy pequeña de temas, pero hablan de todos los temas. Y cuando lo hacen desde la apologética, lo que se hace es intentar defender el uso de la Biblia por sobre los otros textos. Pero en el caso de esta clase, esa no es mi intención. A mí no me interesa justificar eso. Mi propuesta es que si hemos elegido la Biblia por sobre otros textos, es una cuestión que debemos simplemente aceptar, no justificar delante de nadie. Hemos elegido la Biblia por sobre otros textos por algunas razones que pueden ser mayores o menores, más profundas, menos profundas, lo que sea. Yo tengo mis propuestas aquí respecto de por qué hemos elegido la Biblia y no hemos elegido otros textos. Y ahí nos vamos a meter ahora. El primer factor de 3 que quiero compartirles hoy es el factor imperial. En el año 313 de nuestra era, el emperador Constantino I o Constantino el Grande firma el Edicto de Milán y con ello se consolida el fin de la persecución de los cristianos en el Imperio Romano. Anteriormente, el emperador Galerio ya había hecho algo parecido. En el 311 había firmado un edicto de tolerancia con los cristianos, pero es el Edicto de Milán el que va a favorecer a que eventualmente el cristianismo se reconozca como la religión oficial del imperio, cuestión que ocurrió algunos años después, en el año 380, cuando bajo el mandato de otro emperador que se llamaba Teodosio I, este Teodosio I promulga el Edicto de Tesalónica. Y cuando promulga ese edicto, el cristianismo se transforma en la religión del Estado. Ese mismo Teodosio, 3 años antes de morir, en el año 392, promulga uno de los edictos que yo considero más terribles. Promulga el Edicto de Constantinopla. Y cuando promulga con ese edicto se prohíbe la práctica de cualquier otra religión en el imperio que no sea el cristianismo. Entonces, fíjense, pasamos de la tolerancia a la exclusividad en mucho menos de un siglo. De tolerar a los cristianos cuando Galerio, en el 311, el edicto de tolerancia, en el 392, el edicto de Constantinopla, a que ya no hay ninguna otra religión que sea posible sino el cristianismo en el Imperio Romano. Entonces, de un momento a otro, el cristianismo, otrora conocido como una religión de paz, se transforma en una religión de guerra, de persecución, de opresión. Los perseguidos ahora persiguen. Está bien, no fue de un momento a otro, no fue de la noche a la mañana, fue paulatino, fue de a poco. Tal vez ese es el problema, porque a veces las cosas que nos escandalizan cuando las leemos no comienzan tan escandalosas, sino que empiezan de a poco. En los Estados Unidos hay gente que reclama de que los cristianos están siendo perseguidos porque en las escuelas ya no se puede leer la Biblia, ni se puede hacer oraciones. Y yo digo, eso no es persecución. Anda a preguntarle a la gente que sí está siendo perseguida. Eso no es persecución. Eso es que te dieron una cantidad de privilegios porque había una idea de que esta era una nación fundada, los principios de la Biblia, cuestión que en realidad nunca fue así. Y de repente te quitan los privilegios porque hay pluralidad y la gente siente de que eso es persecución. Eso no es persecución. Entonces, de ahí en más, todos los territorios bajo el dominio de Roma
van a ser cristianizados o van a ser declarados cristianos, por lo menos de manera nominal. Siempre la gente encuentra una forma de buscarle la vuelta a las cosas, pero al menos de manera nominal eran todos cristianos. Los avances militares ahora ejercerían sometimiento con la fuerza no solamente de la espada, sino también con la fuerza de la cruz. Esta medida va a generar crisis en el imperio y de hecho esta es una de las medidas que se puede contar como uno de los factores que llevaron a la caída del imperio romano en el año 476. Pero esa influencia del imperio romano como con una religión oficial se va a extender durante cientos de años, transformándose en uno de los agentes más importantes en el proceso formativo de las naciones en Europa. Lo cual nos lleva al siguiente factor. El factor colonial. En el siglo XV, las naciones europeas, varias naciones europeas, pero entre ellas España y el Reino Unido, que luego sería la Gran Bretaña, se dieron la tarea de buscar nuevos territorios para conquistar y llegaron a diversos lugares del globo, siendo de hecho América, todo el continente americano, el hallazgo más grande que tuvieron. Y el avance de la conquista fue a punta de espada. Las religiones de los pueblos originarios fueron satanizadas. La conversión forzada fue la manera de someter aún más a los pueblos de nuestra tierra. Porque ahora es curioso, porque con este sistema, la religión al servicio del poder siempre ha sido una cuestión terrible, sumamente tóxica. Entonces ahora la vida de los nativos estaba en manos de los colonizadores. No solo en esta vida, sino también en el más allá. Porque, ¿qué manera más efectiva de dominar a alguien? No solamente lo dominas aquí, ni controlas su destino aquí, sino en el más allá. Eso es lo que ocurrió en Latinoamérica. Y si bien en todo el proceso de colonización de la colonia hubieron fuerzas opositoras en cuanto a lo religioso, porque aquí se metieron católicos, protestantes, la masonería también se metió como dando para el lado de los protestantes, porque era mejor dar para el lado de los protestantes que para el lado del catolicismo, porque eran archienemigos en ese sentido. Pero a pesar de eso, catolicismo y protestantismo son simplemente dos propuestas de una misma religión, el cristianismo. Y eso nos lleva al tercer factor. El tercer factor es el factor cultural. Estoy dando razones por las cuales nosotros hemos preferido la Biblia antes que otros textos. Factor imperial, factor colonial, factor cultural. Y en el factor cultural aquí quiero decir que muy a pesar de lo que puedan decir los que se consideran agnósticos, incluso los que se consideran ateos, aunque yo conozco agnósticos y ateos a los cuales no les sería difícil entender o admitir lo que voy a decir. Al menos en las áreas del mundo representadas en este curso, y allí hay muchos países de todo Latinoamérica y de Estados Unidos, y los que van a ver hay algunos que son de Italia, de España, pero en esos lugares todas nuestras sociedades en las que vivimos son sociedades cristianas. Por lo tanto, todos los habitantes de esas sociedades son cristianos culturales, aunque nieguen tener fe. Hay una culturización. El cristianismo se volvió parte de la cultura. Es muy difícil querer separarlos. Es muy difícil porque hay muchas cuestiones que están muy metidas en la cultura. Todos son cristianos culturales. ¿A qué me refiero con esto? La mayor parte de las instituciones, la mayor parte de las estructuras sociales que tenemos nacen o al menos se desprenden de instituciones eclesiásticas. Hasta hace no mucho tiempo atrás se podía ver en el Atlas, yo no sé cuántos acá tuvieron oportunidad de trabajar con Atlas o con almanaque. Yo tuve la oportunidad de trabajar con almanaque. Nos pedían un almanaque en la escuela donde venían los datos de todos los países del mundo, un montón de información de todos los países, y se salía todos los años. En esos textos todavía se podía ver el siguiente dato: religión oficial.
los países decían así: Argentina, religión oficial; Chile, religión oficial. ¿Religión oficial? Hoy día estamos más acostumbrados a los estados laicos y todo eso. Ya casi nadie va a decir la religión oficial es tal o cual. No por respeto a la diversidad. Pero hasta hace no mucho tiempo, en este tipo de textos todavía existía la nomenclatura o el apartado que se llamaba religión oficial. Con mucha frecuencia esta religión era el catolicismo. Los menos eran protestantes. Yo me acuerdo que yo tenía 12 años. Yo sacaba pecho porque Estados Unidos, al cual yo en ese tiempo admiraba mucho, su religión oficial era el protestantismo. Yo decía, ¿cómo? Yo equiparaba el poderío militar y científico que tenía Estados Unidos con una cuestión relacionada con la fe. Un pensamiento bastante tonto, pero me sabrán perdonar, yo tenía 12 años. El problema es que me topo con gente que tiene mi edad ahora y que sigue pensando igual. Entonces, no sé, algo pasó en la vida de ellos o en la mía, pero algo pasó que algunos cambiamos, otros no. ¿Han escuchado ustedes la siguiente frase? ¿La han leído? La fe es cuestión de geografía. ¿Alguien se ha topado con alguna frase por el estilo? Yo en algún momento, sobre todo discutiendo sobre religión, me van a perdonar, me tengo que tomar un mate, un tereré. Si bien siempre en la historia de la humanidad ha existido cierta diversidad religiosa, sobre todo en contextos de ciudades grandes, cosmopolitas, siempre ha habido, porque ahí confluyen habitantes de todo el mundo. Una vez que sales de esos contextos, es posible apreciar cuál es la narrativa religiosa dominante de esa región. Esa es la verdad de las cosas. La religión que se supone que vas a encontrar en cada casa. Los espacios sagrados que esas sociedades preservan, o los textos sagrados que esas sociedades también preservan y conservan. Aunque no nos guste la frase, la fe es cuestión de geografía, me temo que refleja lo que ocurre en muchísimos lugares. Tú vas a Medio Oriente y posiblemente te encuentres con que la mayoría de personas en esos lugares son musulmanas. Vas a la India y el hinduismo y otras religiones muy similares son las que te vas a encontrar ahí. Vas a Europa y América y el cristianismo, aunque sea nominal y en muchas variantes, es lo dominante. Fíjense que cuando hablo de las sociedades hablo de los textos que conserva. Es decir, cada religión traza el origen de sus textos y defiende la versión que tiene de ellos y el mensaje que comunican. Cada región del mundo hace exactamente eso. Y es bastante lógico que así sea. De ahí que sea necesario poder acercarnos más al diálogo interreligioso que a la confrontación abierta. Esto no es lo que proponen los evangelistas ni los misioneros. Usualmente los misioneros y los evangelistas van a ir a la confrontación. Ellos son los que le piden a la gente que tienen que dejar un montón de cosas, dejar una creencia y abrazar otra. Y a veces la gente lo hace por distintos factores. A veces es porque ven de que el misionero que va es superior en cultura o en inteligencia o en tecnología, en lo que sea, a lo que ellos tienen, y a veces entender ese grado de superioridad hace que ellos interpreten que a lo mejor su deidad también es superior. Ocurre todo eso, pero la invitación es a que al entender estos factores podamos acercarnos más al diálogo que a la confrontación. Hay gente que tiene que abandonar sistemas de vida, hay gente que tiene que abandonar cosmovisiones completas y es muy complicado, muy, pero muy complejo. Veamos un poco entonces cómo es que la Biblia es el texto que se impone sobre las otras narrativas del mundo antiguo. Okidoki. Ahí ustedes pueden apreciar
tres textos: Atrahasis, Enuma Elish, Gilgamesh. Y están abajito las épocas en las cuales estos textos se gestaron. Estimado, es un estimado más o menos los años o la época en la que se gestan estos tres textos. Estos tres textos son los textos que más se citan hoy día a la hora de comparar ciertos pasajes de la Escritura, o sea, de la Biblia, con textos de otras civilizaciones. Estos tres son los que más salen al ruedo. La gente busca compararlos. Estos textos fueron registrados en escritura cuneiforme sobre arcilla y ahí tienen una ilustración de eso. Fíjense, está la arcilla y si ustedes se fijan, está hendida. Y al ladito hay un set, ese es un set moderno, por supuesto, para escribir cuneiforme. Se hace con un palito o con una caña que tiene forma de cuña y ahí se dejan las marquitas. Y esos pictogramas entonces significan, hay palabras y hay ideogramas también ahí. Y es bien interesante. Y porque se hacen cuñas es que recibe el nombre de escritura cuneiforme. Es decir, una escritura que se forma haciendo cuñas sobre la arcilla. Vamos a hablar de cada uno de estos textos un poquitito a ver qué resulta de todo esto. Ok, tenemos en primer lugar la épica de Atrahasis. La épica es un género literario antiguo que relata las hazañas de personajes que son legendarios. Algunos tienen algún trazo. Cuando digo legendario, perdón, elijo decir legendario y no ficticio, porque en los personajes legendarios pueden existir trazas de personajes verdaderos. ¿Ok? No es pura ficción. Un personaje legendario que esté en una narración puede que tenga un antecesor que sí se acerca más a la realidad, aunque lo que se narre de esa persona sea totalmente ficticio, pero de eso se tratan las épicas. Se relatan las hazañas de estos personajes legendarios en relación a eventos que también pueden ser reales o ficticios, pero ahí están, se mezcla mucho. En el mundo antiguo se registra la historia de una forma diferente a la que hoy día la registramos y tenemos que hacer la paz con eso, porque eso lo encontramos en este tipo de textos, también los encontramos en el texto bíblico. En este caso, esta épica está hecha en un formato de poema, un poema épico o también epopeya. Un poema épico es una epopeya. ¿De qué trata la épica de Atrahasis? La épica de Atrahasis trata sobre la creación del mundo, trata sobre la creación del ser humano y trata también sobre un diluvio. Esta es una historia que se ha datado, se le ha dado un origen en el siglo XVIII antes de la era común. ¿Ok? Entonces por ahí por el 1700 y tantos antes de Cristo. La copia más antigua que tenemos ha sido datada precisamente en el 1750 antes de Cristo y está exhibida, es la que tienen ahí en pantalla, está exhibida en el Museo Británico de Londres. Está escrita en acadio. El acadio es una lengua que fue usada por los antiguos babilónicos y también por los antiguos asirios en el segundo milenio anterior a nuestra era. El siguiente texto es el Enuma Elish. Perdón, déjenme ver en el anterior. Ok, no, ahí está, el Enuma Elish. Este Enuma Elish es un poema babilónico que narra el origen del universo. Y en este poema babilónico el héroe es Marduk. ¿Por qué es Marduk? Porque Marduk para el imperio neobabilónico es la deidad que está por encima de todas las deidades de su panteón. Por lo tanto, tiene sentido de que el Enuma Elish ponga a Marduk como el héroe central del asunto. Él se alza como héroe. Y eso es
para justificar por qué Marduk es el dios regente en Babilonia. Se ha estimado que el relato original proviene de fines del segundo milenio, antes de la era común, en el siglo XII, más o menos, antes de Cristo. Pero las tablillas más antiguas que nosotros tenemos acceso, una de ellas ahí en pantalla, se rescataron de la biblioteca de Asurbanipal en Nínive en el año 1875 y datan del siglo VII antes de Cristo. O sea, estas tablillas, para quienes estudiaron el Antiguo Testamento, estas tablillas ya estaban en el tiempo del cautiverio de los judíos en Babilonia. ¿Ok? Si alguien quiere ir ir armando puentes, es eso. Y el tercer texto que tenemos acá es esta historia de Gilgamesh. ¿Ok? El poema de Gilgamesh o la epopeya de Gilgamesh. Fue descubierta en el siglo XIX y también fue descubierta en la biblioteca de Asurbanipal. Está muy vinculada esta historia a la épica de Atrahasis. Son dos documentos separados, pero van dependiendo el uno del otro en ciertos pasajes, sobre todo los pasajes que tienen que ver con el diluvio. Entonces es bien interesante leer estas dos cosas en paralelo. En esta epopeya, el relato que más se asemeja a uno que está en la Biblia es el que yo acabo de mencionar, es en donde en esta epopeya el personaje central, a pesar de que son las aventuras de Gilgamesh, pero en relación al diluvio, ahí el personaje es Utnapishtim, que sobrevive precisamente a un diluvio que es enviado por los dioses. Este es un relato que también se remonta al segundo milenio antes de la era común. Y el fragmento que tenemos ahí en pantalla pertenece al siglo VII también antes de nuestra era. Uno de los protagonistas es Gilgamesh, que en efecto este es uno de los personajes que puede ser considerado legendario, porque de hecho Gilgamesh fue un gobernante de Uruk en la Mesopotamia del siglo XXIV. Siglo XXIV antes de la era común, o sea, hace un buen rato ya. Lo que nos hace suponer entonces que en esta épica hay algunos elementos de en la narrativa que se gestaron tal vez poco después de la vida del Gilgamesh histórico. Algunos elementos de ahí pueden estar. Considerar eso hace que leer la épica tome ciertos ribetes bastante interesantes, porque esta glorificación de Gilgamesh, claro, bien se asemeja a cómo es que se escribía en el mundo antiguo sobre los monarcas, a los cuales se les infla un poquitito, sin ir más lejos. Nosotros en la Biblia tenemos un monarca al cual se lo infla bastante. Nosotros a David le ponemos todos los puntos al rey David. Y en las iglesias se repite vez tras vez de que era un hombre conforme al corazón de Dios. Asesino, violador, pero hombre conforme al corazón de Dios. Entonces es una cosa un poquitito curiosa. Lo estoy mencionando única y exclusivamente como para mostrar de que, así como se inflan ciertos personajes en ciertas narrativas, la Biblia no es inmune a eso. La Biblia, algo de eso hay. Ahora entonces lo que sucede es que nos conviene aterrizar este tema y preguntarnos cómo es que toda esta información que estoy viendo afecta a la pregunta original. La pregunta original dice, ¿por qué la Biblia y no Atrahasis? Veamos por qué estos textos de los que acabamos de hablar no se siguieron transmitiendo. Veamos eso. Esa es una pregunta interesante que podemos resolver antes de la anterior. ¿Por qué estos textos desaparecieron por tanto tiempo? Atrahasis, Enuma Elish, Gilgamesh. Estos textos, en la forma en que yo tengo de verlo, pueden haber otras razones que pueden contener las razones que yo les voy a dar. Desaparecen por dos razones: imperio y tecnología. En primer lugar, estos textos están ligados a imperios
que al ser derrotados o al ser superados por una civilización más adelante, las mitologías de los nuevos imperios se sobreponen a las narrativas del imperio anterior. De hecho, una costumbre del mundo antiguo es que incluso se puede ver en Egipto, cuando un faraón sucedía a otro y no les gustaba, hacían que su nombre, el nombre del anterior faraón, se borrara de todos los espacios públicos. ¿Ok? Sucede también con cómo se fueron sucediendo los emperadores del Imperio Romano. Cuando una dinastía se sobreponía a otra dinastía, también contrataban historiadores y gente que escribiera las historias de la dinastía anterior, resaltando los peores rasgos. Entonces, este tipo de narrativas, si estos imperios son superados por otro mayor, va a procurar eliminarlas. Entonces, esa es la idea. Los textos, los mitos del imperio anterior, sus relatos fundacionales, todo tiende a desaparecer. Y no hay un interés cultural, eso mucho después, no hay un interés cultural en preservar las narrativas anteriores. No lo hay. Esa es una cuestión que viene con muchísimos siglos después. Aquí es por el contrario. Lo que hay es que esta nueva narrativa del nuevo imperio es la que tiene que prevalecer. Las anteriores deben desaparecer. Eso es por el lado del factor imperial. El segundo, que es el factor tecnológico, es tal vez más sencillo de entender. Estos textos se transmitían por escritura cuneiforme y la escritura cuneiforme dejó de usarse en el siglo I de nuestra era. Las civilizaciones que usaron la escritura cuneiforme fueron los sumerios, los acadios, los hititas y obviamente las civilizaciones que se desprendieron de estos, como los babilonios, los asirios. Pero si los imperios se extinguen, si la helenización impone el uso del griego koiné como lengua franca para ser usada en lo que fue el imperio griego y luego en el greco romano, si el uso de papiros y pergaminos es mucho más práctico que el uso de la arcilla, entonces, claro, escribir sobre arcilla en lenguas que ya están en desuso no tiene sentido y se van perdiendo. Por eso que durante siglos se pensó que estas cosas no existían. Que no existían. Simplemente no existían. Entonces viene la siguiente pregunta. ¿Por qué el texto bíblico se preservó y transmitió? Recordemos que nuestras Biblias son herederas de una tradición preservada por un pueblo que se resistió a ser exterminado, los judíos. El mundo cristiano hereda el Antiguo Testamento, lo recibe de la tradición judía, y los judíos logran preservar su texto porque lograron hacer de su religión el elemento clave para preservar su identidad nacional. Fueron pueblos sometidos, sí, durante siglos, imperio tras imperio. Pero lograron ver que sus textos no dependían de su dominio o su religión, no dependía sobre su dominio sobre otro pueblo, sino que toman el texto y lo hacen su compañía en medio de tiempos de opresión. Es así que comienzan a trabajar sus textos. Así que, en primer lugar, uno de los factores para la preservación del texto fue la resiliencia del pueblo judío. Y el otro factor es uno que mencioné muy al inicio de la clase: la vinculación del cristianismo con el imperio. Es sumamente duro aceptar de que si no hubiese habido un Constantino, si no hubiese habido un Teodosio, con todo lo horrible que significaron los edictos, que sobre todo el que declara que se prohíben todas las otras religiones y solo el cristianismo es aceptado y la iglesia se transforma de perseguida a persecutora. A pesar de eso, si no hubiese sido por ellos, el cristianismo no habría tenido la difusión que tuvo,
América posiblemente no habría sido un continente, entre comillas, evangelizado, y el escenario religioso actual habría sido diferente. Lo digo con mucha precaución porque no es mi intención justificar a Constantino, no es mi intención justificar a Teodosio, no. Mi intención es solamente decir de que es el imperio el que de alguna u otra forma conspiró para que el cristianismo dejara de ser una religión de la periferia y se transformara en una de las religiones más grandes del día de hoy. Ahora viene entonces la pregunta final, al menos de esta clase. ¿Cuál fue la reacción frente a los hallazgos de estos textos? Atrahasis, hay fragmentos de Atrahasis que estuvieron dando vuelta desde el 1630, siglo XVII. Del Enuma Elish y de Gilgamesh anduvieron dando vuelta textos desde el siglo XIX. Ahí aparecen estos textos. Quiero pintarle el siguiente cuadro. Mira, durante siglos, cientos de años, el texto bíblico fue mostrado al mundo como la única obra del mundo antiguo. La única obra del mundo antiguo, por lo menos, que mostraba una narrativa que explicara la realidad, el mundo creado, el origen del ser humano y el plan que Dios tenía para con esos seres humanos. Ese era el único texto que existió durante más de 1500 años disponible para el mundo. Nada más. Pero la revolución industrial, la ilustración, el método científico, todo eso concurrió en el punto en el que comenzaron a surgir preguntas sobre el pasado. Cuando querías hacer una fábrica, querías cultivar algo ya a niveles industriales y comenzabas a remover tierra, entonces esa remoción de los terrenos para crear estas industrias desenterró sin querer restos materiales del pasado, de un pasado relativamente cercano, porque no eran grandes excavaciones, un pasado relativamente cercano. Y eso enciende la mecha para seguir buscando. La arqueología entonces vive un repunte extraordinario, entonces siguen buscando y comienzan a descubrir trozos de la historia del pasado. Y eventualmente encontraron estas tablillas de arcilla, cientos de tablillas de arcilla. Al principio eran simplemente hallazgos antiguos, no sabían lo que era. Se logran traducir y, oh sorpresa, se dan cuenta de que habían textos antiguos que trataban temas que la Biblia también trataba, pero que eran más antiguos que la Biblia, más antiguos que los papiros y que los pergaminos que se conservaban del texto bíblico. Y eso le dio vuelta a la cabeza a mucha gente. Y muchos, digo, lamentablemente, esa es mi perspectiva, muchos, lamentablemente, concluyeron que la Biblia había copiado de estos textos y que por lo tanto la Biblia entonces era una colección de mitos y copias de mitos antiguos que no valía la pena tomarse en serio. Es más, hasta el día de hoy hay gente que, obviamente desconociendo cómo funcionaba la literatura antigua, sigue afirmando lo mismo. Eso es una afirmación muy natural, pero es una afirmación que proviene lamentablemente desde la ignorancia, desde no saber cómo es que funcionan los textos en el mundo antiguo. Lo que queremos hacer en este curso, o la intención que tengo en este curso, es intentar revalidar, a lo mejor la palabra revalidar es muy grande. Déjeme cambiarla. Intentar revalorar, que es distinto a revalidar, o sea, revalorar el texto bíblico como literatura antigua y como texto de fe. Es posible hacerlo. Tratarlo como la literatura antigua que es y al mismo tiempo valorarlo como el texto de fe
que nos llega a nosotros. Y yo estoy tremendamente expectante de lo que esta aventura entonces nos depare.